empezamos. Todavía hoy y mañana podéis inscribiros si queréis participar. Tenéis el link en mi biografía. Y vamos a empezar con un seminario especial de acciones reparadoras, ¿vale? Porque las acciones reparadoras están presentes a lo largo de todo el material del curso, pero al final decidí que tienen que tener una presencia específica, concreta y única, y además que tiene que ser lo primero. Porque, claro, explosiones violentas contra nuestras hijas y nuestros hijos estamos teniendo, por eso el curso, ¿no? Está claro que las estamos teniendo, que las reconocemos y que queremos cambiarlas. Pero no es un proceso fácil y rápido, ¿no? Que de un día para otro vayan a desaparecer. De hecho, yo creo que por completo nunca van a llegar a desaparecer, ¿no? O por lo menos a corto o medio plazo, porque la violencia es una dinámica que está presente en todas las capas de la sociedad, en todas las esferas, en todos los ámbitos, llegando al personal, al ámbito individual, al personal, al íntimo, al familiar, y no es fácil prescindir de ella como sistema de relación. Está presente, está normalizado, está cotidianizado y en muchas ocasiones justificado y valorado como positivo, ¿no? Como educativo, por ejemplo. Entonces, no vamos a cambiar de un día para otro, ¿no? O a poder empezar a reducir de un día para otro, ¿no? Sí que, por ejemplo, el curso es un proceso de 8 semanas, de 2 meses, ¿no? En el que se verán resultados a lo largo de todo el proceso, pero no el primer día, lógicamente, que vamos a ver la definición, cómo identificar, cómo diferenciar, etc. Entonces, por eso quiero que desde el primer día, es decir, desde el lunes, las personas inscritas puedan poner en marcha las acciones reparadoras de una manera completa e integral. Seguramente todas estáis poniendo en marcha acciones reparadoras desde siempre, ¿no? Es decir, el pedir perdón al niño, decirle que no queríais hacer eso, que os sentís fatal por ello, ¿no? Hay muchas mujeres que después de una interacción violenta se pasan llorando súper angustiadas, súper arrepentidas, súper culpables, un montón de tiempo, ¿no? Fatal, y le piden perdón a sus hijos y tal. O sea, ahí ya tenemos alguna acción reparadora en marcha, ¿no? No es como el tener una explosión violenta contra una niña o contra un niño y luego decirle que bueno, que es que se lo merecía, que era por su culpa, ¿no? Que se ha portado fatal y que si se porta bien podrá evitarlo. Entonces, bueno, sí que yo sé que todas seguramente estáis poniendo alguna acción reparadora en la interacción después de las explosiones. Yo con las mujeres con las que trabajo en terapia, por ejemplo, ¿no? Que muchas tienen explosiones, la gran mayoría, claro, como todo el mundo, pues sí sé que están poniendo después en marcha las acciones reparadoras que tienen ellas, que les sale natural, ¿no? El pedir perdón, decir que lo sienten mucho, que se sienten fatal, compensar de alguna manera, ¿no? Bueno, el caso es que yo he preparado un seminario sobre acciones reparadoras en concreto, ¿vale? En concreto, qué condiciones y qué tipo de acciones son imprescindibles para reparar. ¿Por qué? Pues porque estas acciones reparadoras marcarán la diferencia entre el daño
que sufrirá el niño o la niña que ha sufrido la explosión violenta por parte de una cuidadora o un cuidador, ¿no? Va a ser completamente diferente. Es decir, el daño, la intensidad o la profundidad del daño de un niño que recibe estas acciones reparadoras y de un niño que no las recibe es completamente distinto, ¿no? Entonces, por eso creo que como primera medida, ¿no? Urgente y que se puede aplicar desde el minuto 1, o sea, están las acciones reparadoras y el lunes todas las alumnas de Crear Sin Violencia lo van a tener. Y además entendiendo un poco por qué, ¿no? Por qué estas acciones reparadoras después de una explosión violenta contra nuestras hijas, ¿no? Perdemos los nervios, pegamos un grito, las asustamos, porque al final con estas explosiones violentas las niñas se asustan, pierden el referente, ¿no? De la cuidadora, ¿no? La persona que me cuida ahora es la persona que supuestamente igual me va a agredir. Hola Isabel, ¿cómo estás? Entonces empezamos el lunes, Isa, Criar Sin Violencia, y está explicando que vamos a empezar con un seminario especial sobre acciones reparadoras, porque después de una agresión violenta, una explosión violenta contra nuestras hijas, nuestros hijos, perdemos los nervios, perdemos los papeles, la intensidad y la profundidad del daño y de las consecuencias negativas sobre la relación van a ser distintas en función de las acciones que sucedan después, ¿vale? De si tenemos acciones reparadoras del daño, reparadoras de la relación o no. Entonces, claro, las acciones reparadoras nos van a ayudar a que ese daño no sea tan profundo, tan intenso y que no se convierta, ¿no? en un trauma. Nos van a ayudar también a que la persona pueda comprender y encajar, ¿no? De una manera justa lo que está viviendo, lo que está pasando, y además va a reparar la confianza de alguna manera, ¿no? La confianza en la relación, la sensación de seguridad. Entonces son indispensables y eso. Y entonces yo lo que he preparado en el seminario, que el lunes tendrán todas las alumnas de Criar Sin Violencia, pues son siete, lo tengo aquí, las siete características, las siete acciones imprescindibles, ¿vale? Porque son 7 acciones reparadoras imprescindibles para esto, para minimizar el daño y el deterioro, ¿no? El daño emocional en el niño o la niña, y el deterioro en la relación, ¿no? Entre la adulta cuidadora y la niña. Entonces, hay 7 acciones, 7 interacciones que son las que yo creo que son imprescindibles, ¿vale? Adaptándolas a la edad de cada niña, pero desde pequeñas, desde siempre, ¿vale? Y entonces estas 7 acciones que tendrán en este seminario, que el lunes ya lo van a tener todas disponibles, pues son las que se pueden poner en marcha desde ya para reparar, para reducir el impacto emocional, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso, que las acciones reparadoras marcan la diferencia, ¿vale? Lo que pasa después. O sea, yo tengo el momento de ira desbordada y de explosión violenta, ¿no? Porque ya no puedo más. Y
es que eso nos pasa a todas, ¿vale? Aunque en crianza respetuosa se oculta, no lo contamos, ¿no? Me parece que todas tenemos paciencia, templanza todo el tiempo, pero todas tenemos explosiones de ira, ¿no? Muy violentas. Os lo digo más que nada por conocimiento personal y profesional. Nos pasa a todas, ¿no? Pero en crianza respetuosa como que está bastante mal visto en el colectivo, ¿no?, de crianza respetuosa dentro de una sociedad que sí que lo permite, que sí que lo legitima, ¿no?, el que contra los niños se utilicen métodos violentos para educarlos. Pero en crianza respetuosa no, ¿no? O sea, en lo que es el colectivo de familias, con todo esto. Y se niega mucho, ¿no? Se niega mucho, se oculta y cada una piensa que es la única del colectivo. Y no es así. Todas tenemos, todas estamos en la sociedad en la que estamos y llevamos la educación que llevamos, el aprendizaje que llevamos y las heridas emocionales que tenemos nosotras también, ¿no? Y que que están condicionando cómo nos relacionamos con nuestras hijas, sobre todo en momentos de mucho estrés y de mucha alteración, ¿no?, de mucho desequilibrio del organismo. Y ahí sale lo que hemos aprendido. Ayer leía también un texto corto de Alicia Murillo, que decía que repetimos las violencias que hemos sufrido, bueno, algo así, para poder normalizar, ¿no?, aquello que vivimos, para poder, es que no me acuerdo muy bien cómo lo ponía, pero es que la voy a buscar, porque es que era me pareció muy interesante. Aquí, ¿sabéis quién es Alicia Murillo, no? Que es una feminista que escribe en Pícara, es actriz y cantante, ¿no? Tiene un proyecto de música y tal. Bueno, a ver, ahora no lo encuentro. Vale, sí, decía ayer, está en su página de Facebook, por si la queréis buscar. Alicia Murillo Ruiz. Violentaremos a nuestras criaturas con los mismos actos que recibimos en nuestra infancia cuando el miedo a enfrentar nuestro dolor necesite alimentarse de un relato que relativice la violencia. Es decir, ella propone, ¿no?, que cuando repetimos, ¿no?, esos actos que sufrimos, vamos construyendo un relato que va quitándole peso, ¿no?, a lo dañino de la violencia, ¿no? Lo dañino, claro, si la hemos sufrido, reconocer que nuestras cuidadoras o cuidadores nos violentaron y nos dañaron es durísimo, ¿no? Incluso ya cuando se es adulta, incluso cuando se es una niña o un niño, pues es casi imposible, ¿no?, identificar que es tu adulta de referencia, tu cuidadora principal, la que te está también haciendo daño, ¿no? Pero de adulta también, ¿no? Es muy difícil reconocer, desnormalizar la violencia y reconocer que es dañina y que se hizo algo, ¿no?, algo dañino, algo muy doloroso y muy peligroso, ¿no?, contra nosotras por parte de una o un cuidador principal. Entonces, cuando repetimos esos mismos actos, es lo que propone Alicia, ¿no? Eso nos está ayudando a construir un relato que relativiza la violencia, que la normaliza, que la despenaliza de alguna manera, ¿no? Si yo soy capaz de hacerlo también y no es tan horrible, ¿no?
sí, es como para ver que no fue tan horrible, ¿no? Por el miedo a ver en realidad el dolor o la dimensión del daño, la dimensión del drama, ¿no? Que supone el haber sido violentada dentro de tu propia casa. Claro, con esto no me refiero a explosiones puntuales como, por ejemplo, muchas de las mujeres que vienen a mi consulta, ¿no? Que explotan puntualmente en momentos de muchísimo estrés y bueno, no es algo continuado. Cuando pongo el ejemplo del texto de Alicia, me refiero a violencia habitual, a violencia frecuente, a violencia continuada, que también la hay en las familias, muchas la habréis sufrido y bueno, esto sigue existiendo, por supuesto. Las personas que os apuntáis a mi curso, pues entiendo que no es este el caso, ¿no? Y eso también lo tengo muy en cuenta a la hora de elaborar el material. Sé que este curso, las personas que os vais a inscribir sois personas que tenéis explosiones ocasionales, más o menos frecuentes, pero no muy habituales, en forma de pérdida de control, con mucha despersonalización. Probablemente habéis sufrido vosotras, habéis tenido modelos violentos y queréis reducir todas esas explosiones en vuestras familias, ¿no? Pero sé que son casos de violencia en los que hay una conciencia bastante elevada del cambio, de la necesidad, ¿no? De la necesidad de cambio y sé que las explosiones no suelen ser habituales. Por lo tanto, el daño y las consecuencias sobre la persona, sobre su daño emocional, ¿no? La visión de sí misma y su desarrollo interpersonal, ¿no? Las relaciones interpersonales no es el mismo, no está igual de deteriorado en una persona que está recibiendo violencia habitual sin ninguna conciencia de la persona que violenta, del daño que está haciendo, que un niño que está recibiendo violencia ocasional por una madre que fue violentada también en su día y probablemente con un nivel de intensidad de violencia mucho más alto, pero que sí que tiene conciencia, ¿no? De la necesidad de cambio y de querer acabar con esto y de querer reducir esto, ¿no? Entonces, evidentemente no es el mismo panorama, ¿no? Y probablemente las personas que ahora se plantean criar sin violencia, reducir la violencia en la crianza de sus hijos, los niveles de violencia que ellas ejercen son mucho menores que los niveles de violencia que a ellas han soportado o están soportando. ¿Por qué? Pues porque ya hay una conciencia, hay una conexión con una apertura, ¿no? a que la violencia no es un sistema tolerable, no es un sistema justo y es un sistema que daña, ¿no? Que daña a todo el mundo. Entonces, probablemente los niveles de violencia ejercida son menores que los niveles de violencia soportada, de las personas que ya tienen esa conciencia de querer cambiar. Entonces, bueno, empezamos el lunes y lo primero que vamos a hacer es tener muy claras esas 7 acciones reparadoras que tenemos que tener después de cada interacción violenta. No tiene que ser inmediatamente después, cuando ya estemos tranquilas, pero acciones reparadoras, ¿vale? Las acciones reparadoras que van a marcar la diferencia entre un daño mucho más intenso que un daño más concreto, más contenido, más más que no va más allá, ¿no? Que se queda en lo que es. El lunes, el link está en mi biografía, os podéis apuntar todavía hoy y mañana, y luego el lunes ya cierro las inscripciones porque trabajamos 8 semanas con una interacción en grupo de WhatsApp
de apoyo y sostén todo el curso. Aparte el material lo tenéis accesible en mi academia virtual para siempre. Tenéis un curso sobre límites, libertad y responsabilidad que me parece imprescindible también para trabajar. Y luego el seminario de acciones reparadoras. El lunes lo primero es lo que vamos a hacer para empezar el proceso ya teniendo claras las acciones reparadoras, y luego ya iremos avanzando con la reducción, ¿no? Con el trabajo interior para la reducción de las interacciones violentas contra las hijas y los hijos, pero de por sí, como al principio, mientras va durando este proceso, acciones reparadoras es como acciones de rescate de urgencia y desde el primer día, ¿vale? Muchas gracias por estar por aquí.